Quiero dar gracias a Dios en esta tarde, hermanos, una vez más, antes de empezar a leer la Escritura. Señor, quiero darte gracias, Padre, en esta tarde, por la bendición que nos das de estar reunidos otra vez, Señor, en tu nombre. Y ahora estamos con el propósito, Señor, de exponer tu palabra. Permite que, ya que me pusiste en este lugar, Señor, yo pueda llevar tu palabra de una manera sencilla, Señor. Que sea útil, Señor, para nosotros, que podamos ponerla también por obra, Señor. Que esa palabra penetre en nuestros corazones, que se haga vida, Señor, y que nos fortalezca, Señor. Que nos consuele, que nos anime también a dejar nuestro pecado, Señor. Que nos anime a buscar cada vez de ti, Dios. Que nos santifique, que nos limpie con tu palabra. Ayúdame, Señor, a expresarla, Señor, como te dije ahorita, de una manera simple y sencilla, Señor. Te ruego, Señor, que así sea en el nombre de Jesucristo, y en Él te doy las gracias. Amén. Bien, hermanos, he estado escuchando muchas noticias estos últimos días. Noticias que para muchos son preocupantes, para otros no. Sobre todo en el caso de inmigración. Y me estaba haciendo un análisis, ¿no? Y miraba estudiaba acerca de los reyes que hay. Ahora tenemos presidente, no tenemos reyes, ¿no? En algunos lugares sí hay reyes, ¿no? Pero viendo los reyes de las Escrituras, vemos que la mayoría de los gobiernos humanos son malos y son perversos. Son pocos los reyes en los cuales la Escritura dice e hizo correctamente lo que le agradaba al Señor. Escasamente encontramos reyes a los cuales Dios habló e hizo lo recto delante del Señor. Podemos nombrar que, por ejemplo, tenemos el caso del rey Usías, por ejemplo. El rey Usías fue un rey que hizo lo recto, dice, a los ojos del Señor, y se esforzó en quitar todo aquello que a Dios le desagradaba en su tiempo. Y Dios lo exaltó a tal punto que se hizo poderoso. Y en su gobierno se construyeron armas, o sea que lo hizo fuerte en armamento. Pero cuando ya estuvo en la cúspide de su progreso, se podría decir, abandonó al Señor. Quiso tomar el lugar del sumo sacerdote. O sea que trató de hacer algo en la cual Dios no le había dicho. Algo que estaba exclusivamente preparado solamente para la descendencia de los hijos de Adán. Vemos el caso del rey Amasías también. Amasías empezó bien, dice que hizo bien su gobierno, hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Y él incluso tuvo guerra con Israel, que eran hermanos, pero bueno, tuvo su guerra con ellos, con los de Edom, y se iba a unir con Israel, pero Israel andaba muy apartado de Dios. Y Dios le envía a decir a Amasías: si vas a ir a la guerra, no vayas con Israel, porque Israel está totalmente apartado de mis caminos. Uy, él dice: pero ya yo le pagué. No importa, le dice. Pierde eso, que Dios te puede devolver eso y mucho más. Y él obedeció a Dios y derrotó a Edom, y Dios le dio la victoria porque él hizo caso a Dios, obedeció. Pero dice que después de lograr la victoria, él agarró los dioses de Edom y empezó a idolatrar a los dioses de la nación a la cual él acababa de derrotar, que no tuvo el poder de salvar a los que confiaban en él. Y Dios se enojó por ello y lo abandonó también. Y bueno, así como estos casos, vemos el caso de David, un buen rey. Sin embargo, vemos que al final también asesinó y tuvo adulterio. Salomón, con toda su sabiduría también, empezó de esa manera, bien, pero terminó
yéndose tras adorar dioses ajenos. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué podemos ver de todo esto? Que los gobiernos humanos no salvan en sí. Algunos son buenos, pero no lo suficiente para llegar al nivel de lo que Dios demanda de un gobernante. Vemos también que van a haber gobiernos malos y perversos. Y de todo eso lo vamos a encontrar. Reyes buenos, reyes malos. En su misericordia Dios pone reyes o presidentes para bendecir a naciones, pero no son perfectos. Traen errores también e injusticias, como todos los gobiernos de este mundo. Y es algo de lo que quiero hablar y espero que esto les pueda traer consuelo. ¿A qué? Quiero en esta tarde, hermanos, que nosotros podamos poner nuestros ojos no en los gobiernos de este mundo, sino en el gobierno que ha de venir, que es un gobierno que será para siempre justo, un reinado para la eternidad, en lo cual usted y yo podemos ser parte de ellos. Y hemos empezado a ser ciudadanos, hermanos, ciudadanos de la ciudad celestial, no de ningún país de aquí, por muy grande y excelso que sea, sino que tenemos una ciudadanía mayor que cualquier ciudadanía de este mundo. Es la ciudadanía celestial. El Señor nos ha hecho ciudadanos de la nueva Jerusalén celestial. Ahora bien, hermano, quiero invitarlos a ver y que ustedes y yo podamos tener la perspectiva de cómo Dios ve los gobiernos de este mundo, para que así tengamos una esperanza de ver cuál es a lo que debemos nosotros esperar, qué es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Y lo invito bueno, lo voy a estar leyendo en diferentes partes, pero en el libro de Daniel, Dios en su misericordia, Él relata toda la historia de este mundo, de principio a fin, cuál es su final. Y déjeme decirle, queridos amigos y hermanos, de que la palabra de Dios no tiene finales tristes, su final es un final feliz. ¿Sí? No es una película que queda que lo deja a usted sin esperanzas, no, la palabra de Dios tiene un hermoso fin. Y yo creo que todos conocen, o para los que no conocen, había un rey en los tiempos de Daniel, quien escribe el libro de Daniel, y él se encuentra en una situación de esclavitud. Es llevado esclavo. Ellos eran poderosos. Babilonia fue un imperio poderosísimo, había conquistado todas las naciones de su alrededor, y entre ellos estaba Daniel, un joven judío, y él estaba cautivo ahí. Pero Dios mostró su poder allí y engrandeció a Daniel, y le plació a Dios mostrarle la historia del mundo a este rey que no creía en él. Y él tuvo un sueño, y todos conocerán el gran sueño del rey Nabucodonosor. Él está soñando, dicen, en su cama. Estaba preocupado por lo que había de acontecer. Como muchos de nosotros humanos sabemos que no vamos a vivir para siempre, y decimos, bueno, ¿qué pasará después de que yo me vaya? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de toda la riqueza que he hecho? Era un imperio grandísimo, y él pensaría, bueno, ¿qué va a suceder? Y Dios en su misericordia le dice en un sueño qué es lo que acontecería, pero por supuesto él no entendería, como cualquier persona que no cree en el Señor, o no confía en el Señor, o no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender las cosas que vienen de Dios. Y lo vemos en este rey. Él sueña y dice que ve una estatua hermosísima, una estatua grande. La cabeza era de oro puro, y los brazos y el pecho eran de plata. El vientre y parte de los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro, y los pies eran de hierro mezclado, se puede decir, con barro, con arcilla. Y en el sueño el rey ve que sale una piedra, no cortada con mano, dice, o sea, es decir, algo que no fue humanamente, que no lo decidió ningún
ser humano, no fue por voluntad humana. Y dice que esa piedra cae a los pies, es decir, a los pies de barro con hierro, cae sobre la estatua y la hace pedazos, la vuelve como el tamo. ¿Ustedes saben cuál es el tamo? Bueno, ¿han visto cuando el viento se lleva las hojas envueltas? Y a veces pasa por los lados, se va llevando un poco de hojas. Ese es el tamo. Y así se llevó toda la estatua, que se hizo polvo. Y de esa piedra se hizo un gran monte. Por supuesto, el rey estaba conmovido con esta visión, con este sueño. Había quedado plasmado en su ser. Y él quería saber el significado. Y buscó a sus astrónomos, a sus sabios y a todos. Y no encontró respuesta. La respuesta solamente se le podía dar a alguien sobre quien estaba el Espíritu de Dios, porque era palabra de Dios y solo el Espíritu de Dios puede revelar las cosas que son del Espíritu de Dios. Como dice Corintios, cuando dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, no las puede entender porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Pero Dios tenía ahí a Daniel, su siervo, un hombre lleno del Espíritu. Y él, bueno, no voy a dar detalles, pero él le traduce o le interpreta lo que él deseaba saber, le interpreta el sueño. Y esto sí lo voy a leer literalmente, en el capítulo 2 de Daniel, quiero que me siga. Miren cómo dice. Le dice en el verso a partir del 31, ¿no? Préstele atención. Dice así: Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, y esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el sueño. Este es el sueño. Y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y él le va a interpretar lo que dice, ¿no? Y vea conmigo, dice: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Le está hablando al rey Nabucodonosor, o sea, le está diciendo: tú, Nabucodonosor, eres esa cabeza de oro. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, Dios le ha dicho toda la historia del mundo, desde el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, hasta el tiempo final, hasta que venga el reino
de nuestro Señor Jesucristo, su reino eterno que no tendrá fin jamás. ¿Ok? Todos estos gobiernos, hermanos, van a pasar. Y como el tamo que arrebata el viento, como la hojarasca, serán llevadas como el viento y desaparecerán, y no quedará de ellos rastro alguno. Esa es la esperanza a la cual les quiero que ustedes y yo podamos ver. ¿Por qué? Porque yo veo que las naciones muchas veces se enamoran de sus presidentes. Ponen su esperanza como que ellos son salvadores. Vemos en el caso de El Salvador, Venezuela, y han visto como cosas buenas sobre ellos y los han puesto como dioses. Pero al final vemos que su final es como todos los hombres, como dice la Escritura: dioses sois, pero como hombres moriréis. Todos terminan muertos y no dejando una huella profunda en la tierra. Ahora bien, ustedes ven, esta es la forma como el hombre ve, dice, una estatua majestuosa, como ven, de oro, plata, bronce, hierro. Para ellos era una estatua. Estos eran 4 imperios, 4 reinos de que van a ver desde Babilonia hasta el tiempo del fin. Y él lo ve así, pero Dios no ve los gobiernos de este mundo como los ve el hombre. Y ahora los quiero llevar al capítulo 7 de Daniel. Porque ahora le va a mostrar lo mismo que le mostró a al rey Nabucodonosor, que no era un creyente. Ahora se lo va a mostrar a Daniel. Y quiero que usted vea cómo Dios ve los reinos de este mundo. Para que nunca pongamos en realidad nuestra esperanza en que este presidente o el otro presidente va a ser algo bueno por nosotros. No, nuestra confianza, hermanos, debe estar siempre en aquel que hizo los cielos y la tierra, en el creador de todas las cosas, en nuestro Salvador, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y cuyo esperanza nuestra está en que Él vendrá a reinar sobre esta tierra. Quiero que lo vean en el verso 7, la misma visión que lo ve. Ahora le va a mostrar cómo Dios ve los gobiernos de este mundo. Y empieza así en el capítulo 7. En el primer año de Belsasar, el todavía rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y Daniel dijo que miraba yo en la visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo, o sea, todos los vientos, norte, sur, este, oeste, combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. El mar siempre ha tipificado, hermanos, la multitud de las naciones. Lo ve en Apocalipsis, usted va a encontrar, y las aguas que viste son las naciones, las muchas naciones, tribus y lenguas. Y él ve que todas las naciones de este mundo, es decir, las aguas, están alborotadas, agitadas. Ve, todas las naciones están agitadas, dice, los 4 vientos sacudían las aguas, y de esas aguas nacen estas bestias. Usted ve, dice que 4 bestias diferentes salen del abismo, es decir, salen de las aguas, salen de las naciones, de la agitación de las naciones. ¿Por qué? Las naciones buscan sus propios reyes, se alborotan, crean conflictos, se levantan, y estos emergen, estas bestias o estos gobiernos emergen producto de la agitación de los pueblos, que se alborotan porque piden algo mejor. Piden algo diferente. Y ahí están luchando los 4 vientos en las aguas, y de ahí salen estas bestias, estos gobiernos. Ahora bien, dice que la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y le fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Este es el imperio que ve, esa cabeza de oro que vio Nabucodonosor, que era él mismo. Ahora Dios le está mostrando cómo ve él. Él sí no la ve como algo precioso, como una cabeza de oro. No, es un león con alas.
a la cual le corta las alas y él se pone en yesta, dice, sí, se para el león y dice que le es dado un corazón humano. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando vemos la historia del rey Nabucodonosor, Dios humilló a Nabucodonosor y lo hizo comer pasto, lo volvió loco, le hizo perder la razón. Y después se la devolvió, y cuando se la devolvió, él dijo, tú eres el Dios Altísimo, tú tienes el poder y tú eres el que reinas. Le dio un corazón humano para que entendiera. Y este rey se convirtió y creyó en el Dios verdadero. Por eso que dice que esta bestia espantosa con alas, le es cortada sus alas, se pone en yesta como una persona, pero le ponen un corazón humano. Ese es el rey Nabucodonosor. Luego dice, la segunda era como un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. O sea, era un oso que iba devorando, caminaba así de lado, más que de otro. Ese es el reino de Persia, el que le siguió al reino babilónico. Los reinos medo-persa, por eso que él ve 2 brazos, medos y los persas. Pero uno era más fuerte que el otro, así como nosotros tenemos más fuerza en nuestra derecha y en nuestra izquierda, aquí también él ve que este caminaba como de lado, de un costado más que de otro, el oso. Y le dicen los dientes de hierro, ¿no? Entre los dientes, dice 3 costillas de los dientes, y le dijo, levántate y devora mucha carne. Bueno, históricamente Persia conquistó 3 naciones más, ahí se ven los 3 dientes, o sea que fue un poquito más grande en extensión que Babilonia. Pero no vamos a ir mucho a eso. La otra bestia, después de esto miré, y otra bestia era semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia era como un leopardo con 4 alas. Ustedes saben la velocidad que tiene un leopardo, hermanos. Ahora imagínenselo con alas. O sea, ¿de qué nos está hablando? De un gobierno que va a ir prácticamente volando a conquistar todo. Y así fue el gobierno de Alejandro Magno, el gobierno de Grecia. El imperio greco fue así. Arrasó con todo en un momentico, pero cuando llegó a Babilonia, murió cuando tenía 33 años, jovencito. Conquistó rápidamente el mundo de aquel entonces, pero cuando llegó allí desapareció y su reino fue partido en 4 partes, separado, dividido en 4 partes, y fue dado a sus capitanes. Y dice que con 4 alas en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas, que son las que vienen después de que él muere, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, vean la última, la que ven con los pies de hierro. Esta 4ª bestia, dice, era espantosa y terrible en gran manera fuerte. Esta no la describe, pero dice que era terrible y espantosa, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. O sea, esta bestia tenía sus dientes de hierro, y iba comiendo todo lo que había, destrozando todo, y le iba cayendo, y lo que sobraba con los pies lo iba destrozando, pisoteando. Y era horrible en gran manera. Este representa al reinado, imperio romano. Y este es el reino final que viene para los tiempos finales. Ya lo vamos a ver ahorita. Luego dice, y devoraba y desmenuzaba las sobras y hollaba sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vemos esta bestia espantosa, tenía 10 cabezas, ¿no? 10 cuernos, como la estatua que tenía 10 dedos, que eran en barro con mezclado. Aquí también tenía 10 cuernos, o sea, 10 reyes, 10 gobiernos, 10 reyes, y de estos 10 sale uno pequeño, dice, y hablaba grandes voces, es decir, y blasfemaba contra Dios, dice. Y cuando aparece este cuerno pequeño, es un gobierno, lo que se conoce como el gobierno del anticristo, es decir, el hijo de Satanás encarnado,
va a gobernar este mundo al final de los tiempos. En ese tiempo, cuando Él entre en escena, es cuando dice que Él ve, entonces mirando, Él ve ve este cuerno y dice que hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es decir, en esos tiempos finales, al final de este gobierno, de ese gobierno mundial final, que es gobernado por un hombre al cual las naciones van a poner toda su confianza, van a creer en él, como lo vemos ahora. Esto mismo que vemos, que la gente confía en presidentes, creen que la salvación es a través de ellos. Va a venir un hombre en el cual van a creer que él es la salvación, pero en ese momento, cuando este hombre entre en escena, porque él va a perseguir a todo aquel que crea en el Señor, y Dios le dará el poder incluso de vencerlos y derrotarlos. En ese momento es cuando viene el juicio de Dios. Se prepara, todo está listo para el juicio del Señor. Porque vemos que en ese momento hay un trono y hay un juez que se sienta. Ahora veamos qué es lo que acontece. Si usted sigue conmigo en el 7, en el verso 11, dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Así como la bestia que vimos fue hollada, fue desmenuzada, y como el tamo, como la soja fue llevada, así mismo aquí está totalmente destrozado y entregada para ser quemada por el fuego, o sea, volver las cenizas. Y también habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Después de que vemos esto, hermano, en el 13, miren lo que dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, aquel que tenía el cabello blanco, con las vestiduras blancas, que estaba sentado en el trono de fuego, del cual salía fuego, dice, un río de fuego de su trono. Y los libros fueron abiertos, aquel que estaba para juzgar, y le hicieron acercarse delante de él, uno como hijo de hombre, ¿lo ven? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este con apariencia de hijo de hombre, mírenlo, cuando dice: he aquí con las nubes del cielo. ¿Quién es este que viene entre las nubes? Cuando dijo, los apóstoles estaban mirando hacia el cielo cuando el Señor fue levantado por una nube, y le dijo: varones galileos, ¿qué miráis arriba? Este mismo Jesús que ha sido llevado delante de vosotros, así mismo vendrá como le habéis visto ir. ¿Cómo? En una nube. Y cuando el sumo sacerdote estaba entrevistando a Jesús, le dijo: te conjuro en nombre del Dios viviente, y te digo que nos digas si eres tú el Cristo. La respuesta de Jesús fue: tú lo has dicho, y ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes. Y he aquí entre las nubes, viniendo entre las nubes con poder y gloria. O sea, Jesús le estaba diciendo: ese hombre de quien habló Daniel, el que vino entre las nubes y a que se le dio un gobierno, y un gobierno eterno que nunca terminará, un gobierno justo, ese soy yo. Y ese es en el cual nosotros hemos creído, hermano. Usted y yo hemos creído en un reino que no terminará jamás. Así que, hermanos, no importa lo que digan los príncipes de este mundo, los gobernantes de este mundo, no tenga temor, porque nuestro rey viene pronto y su reino es para siempre. Estos reinos pasarán, pero el reino de nuestro Señor nunca pasará. Amén.
porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y su reino nunca pasará. Así que les animo, queridos hermanos, a que pongamos nuestra confianza siempre en aquel que es para siempre, en aquel que es eterno, no en estas cosas pasajeras. Esto nos va a traer descanso. No sea amedrente, como dice el Salmo, no se asuste, no tenga temor. Así 10 millares de ejércitos acampen a nuestro alrededor. No temeré, dice el Salmo. Nuestra confianza, hermanos, sea en aquel que tiene el poder para siempre y que nos ha llamado para estar juntamente con Él, para reinar juntamente con Él. Esta palabra las traje, hermanos, para que se motiven, y quizás muchos de ustedes no tengan ese problema o no estén preocupados por ello, pero quizás tengan familiares de los cuales necesitan saber de que hay un gobierno superior a todos estos gobiernos y que tiene el control de todas las cosas, porque Daniel lo dijo bien claro: Dios quita reyes y pone reyes, Él cambia los tiempos y las edades. Él es en aquel en quien hemos creído y en el que hemos puesto nuestra confianza. Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra, porque nos anima a creer y a poner nuestra confianza en ti, Señor, en aquel que es para siempre, en el eterno Dios. No importa lo que digan las naciones de este mundo, Señor, o los presidentes o los reyes a que tú hayas puesto, Señor. Ellos son como las hojas que caen, se secan y son llevadas por el viento, Señor. Mas tú permaneces para siempre, Señor. Por tanto, ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Toda nuestra confianza, Señor, está completamente en ti. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti en todo tiempo. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor, de que tú tienes el dominio y el señorío sobre todas las cosas, Señor. Que no tengas, Señor, temor de malas noticias, como dice tu palabra. No, Señor. Dice que el justo no tendrá temor de malas noticias. Muchas malas noticias han salido, mas mi corazón está confiado, Señor, porque creemos en ti, Señor, porque confiamos en tus promesas, que son fieles y verdaderas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Quiero invitar a mi hermano Julio para que haga la oración del sofrero. Julio, toma un micrófono. Amén, amén. Oremos, hermano. Bendito Señor, gracias por esta tarde, esta hermosa tarde, gracias por este hermoso mensaje, Padre Santo. Padre, gracias por proveernos, gracias por ayudarnos.